Buenos días, hoy vamos a hablar de la OAC, la Hermandad Católica, Hermandad Obrera de Acción Católica, que es el movimiento especializado de acción católica cuyo objetivo es hacer presente a la Iglesia en el mundo obrero y al mundo obrero en la Iglesia. Es un movimiento asambleario, es un movimiento democrático y se acaban de celebrar elecciones, y aquí tenemos con nosotros al nuevo y flamante presidente, José Fernando Almazán. Buenos días, José Fernando, Buenos bienvenido. días, José Manuel. ¿Cuándo han sido las elecciones? Hace poco, ¿no? La elección por parte de los militantes se cerró en el mes de julio. Luego ahora, a principios de octubre, la Conferencia Episcopal ha sancionado el nombramiento, como en todo movimiento de acción católica. Tiene que ser así. ¿Cómo está los cargos son electivos, son rotatorios? Los cargos son electivos, estamos 4 años sin prórroga posible. Iba a decir el mandato, pero no son mandatos, es servicio lo que hacemos, ¿no? Somos una comisión de 6 y 3 se van cambiando cada 4 años, ¿no? Entre tus predecesores, gente ilustre, ¿no? ¿Alguno? Hombre, empezando por el primero, por Guillermo Rovirosa, ¿no? Que celebramos el año que viene el 50 aniversario de su fallecimiento, ¿no? Y lo celebraremos, y aprovecho para decirlo, en un acto central que tendrá lugar en la Catedral de la Almudena el día 1 de marzo, con presencia que nos había confirmado el arzobispo de Madrid. Que por cierto está en... Que ahora vamos a ver si es posible, porque tienen visita limina en Roma en esas fechas. Está en proceso de canonización. Está en proceso de beatificación, sí. A ver si somos capaces, que estos procesos son lentos, de enviar al expediente a Roma antes de final de este año, para que allí ya pueda seguir el proceso. ¿Hay algún milagro ya? Tema complicado sí. Rovirosa fue una persona. Yo he tenido la ocasión de hablar con diferentes personas que le conocieron. Otros hemos intentado, parte del trabajo que hemos hecho ha sido intentar salvar el patrimonio de la gente que le conoció. Y es impresionante hablar con la gente que conoció a Guillermo Rovirosa. Es todo el mundo, creyente, no creyente, de todo tipo de condición política, social, económica, todo el mundo destaca. El propio cardenal Rocco, ¿no?, que también le conoció, es un entusiasta de Rovirosa. Todo el mundo destaca la capacidad de empatía, de ilusión, era un hombre de Dios, todo el mundo lo dice, ¿no? Él mismo, Rovirosa, decía que él no utilizaba tarjetas de presentación y que si algún día hubiera tenido una tarjeta, él hubiera firmado Guillermo Rovirosa entusiasta. Entusiasta. Y eso es lo que más le define. Y lo que todo el mundo destaca de él, ¿no? Que era un hombre que atraía a la gente hacia el mensaje de Dios, Era impresionante, ¿no? Tomás Malagón no fue presidente, pero sí conciliario, ¿no? Conciliario nacional, sí. Y un hombre muy importante dentro del movimiento, ¿no? Tanto en la consolidación del movimiento en una época muy difícil, en los años 60, ¿no?, como el vínculo con la jerarquía, con la Iglesia, el no perder años muy difíciles, de mucha tensión política, dentro de todo el conjunto de España, pero también dentro de la Iglesia, épocas difíciles de transiciones, ¿no? Y Malagón siempre fue un referente dentro de la OAC para mantener el vínculo del movimiento con la Iglesia, para que eso estuviera claro. El movimiento ha pasado una época gloriosa, una época histórica, ¿no?, sobre todo en la época de la transición, con mucha influencia social e incluso política. ¿Cómo está en estos momentos? Bueno, pues tenemos una realidad muy sólida, muy asentada, como tú mismo dices, ¿no? En cuanto a número, no son los de aquellos tiempos, ¿no?, que había, bueno, como en todas las organizaciones, había un nivel de militancia, de presencia, por lo menos en las organizaciones, muy propio de la época, de mucha efervescencia, ¿no? No estamos en ese momento, evidentemente, ahora mismo, pero sí que es un movimiento sólido, con implantación en más de 40 diócesis en España ahora mismo, ¿no?, de gente muy comprometida en los lugares donde está, en las mediaciones del pueblo, ¿no?, en partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos, gente que tiene claro que su apuesta es llevar la fe, llevar el mensaje cristiano en las plataformas del pueblo, del mundo obrero, y luego también llevar la voz y el sentir de ese mundo obrero sufriente a la Iglesia, hacia dentro de la Iglesia. Y ahí estamos, peleando todos los días por hacer esto posible. ¿Estamos hablando más o menos de cuántos militantes? Claro, de 1.300, 1.500 militantes, sí. Que es una cifra considerable en estos tiempos. Yo no creo que haya muchos partidos políticos que puedan presumir de tener 1.500 militantes. Porque aquí estamos hablando de militantes, es decir, no de... Lo intentamos. No conviene ponerse más medallas de las oportunas, ¿no? Porque es así. Pero sí que si alguna fijación tienes, alguna obsesión tienes, la de la formación. La de la formación no solo no teórica, la formación en la vida. Y eso es lo que intentamos cuidar. A veces se nos critica hasta por eso, pero entendemos que es lo que da solidez a la presencia militante y a la presencia de fe
claro, estamos hablando de que es una fe sometida a los vaivenes del mundo porque intentamos estar en la frontera. Y eso a veces no es fácil. Y la formación para eso, la formación guión espiritualidad, que nosotros lo tenemos muy claro y por eso a veces nos lo decimos, es esencial para mantener una presencia evangélica, una presencia clara, una presencia fundamentada, una presencia esperanzadora también, ¿no? Y nosotros, digamos que es lo que más, evidentemente, dentro de esa formación y parte de esa formación está, ya sabes, ¿no? Nuestro es el ver, juzgar y actuar, que no inventamos nosotros, pero que estamos ahí, ¿no? Para ese actuar hace falta un ver y un juzgar, y ese juzgar está fundamentado en la fe, en el Evangelio. Planes de formación que duran prácticamente toda la vida del militante, es decir, no es que haya unos cursos de formación al principio y después se deje, sino que los planes de formación van unidos a la espiritualidad, a las reuniones semanales. Explícanos un poco cómo funciona un equipo de la OAC. Bueno, ahí cuando hay gente que muestra sensibilidad hacia vincularse con nosotros, ¿no? Pues hay un grupo de personas con los que se comienza un proceso que nosotros llamamos iniciación. Ese proceso no tiene Para empezar ese proceso hace falta ser qué tipo de creyente o qué tipo de católico, o tener cierta sensibilidad simplemente por... Hace falta tener sobre todo sensibilidad y apertura. En la OA hay gente de procedencias muy diversas. Hay gente que procede de, cuando ya empezó, digamos, su fase de iniciación, tenía clara su identidad cristiana y tenía poco clara su identidad, digamos, social, el que podría hacer en ese campo. Se hacía pocas preguntas en ese sentido, pero se sentía atraído por lo que podíamos hacer o ofrecer los de la OA. Y también hay gente, ya menos en esta época, más de épocas pasadas quizá, que proviene de ambientes sociales que le llamaba la atención lo que la OAC decía y hacía, ¿no? El estilo de vida de la gente, y con la creencia poco clara, ¿no? Y en ese proceso de iniciación se van fundamentando ambas cosas y todas las demás, la pertenencia a la iglesia, la vinculación. Entonces el proceso de iniciación, los planes formativos de la OAC, hay varios, no sé si, bueno, no tienen duraciones claras, sino que se van amoldando un poco a lo que es el equipo, que nosotros llamamos el grupo. Según vaya siendo el progreso del equipo, se va avanzando más o se va avanzando menos, nos vamos acomodando a esa formación. La iniciación termina cuando, una vez que se han abordado los temas básicos de la fe, ¿no? De la implicación, cuando el equipo decide que sí, que ese es su camino. Y entonces se inicia la militancia de la OA. Y a partir de ahí, pues bueno, además de la vida del movimiento, pues hay un plan de formación, que es el plan básico de iniciación cristiana, de formación cristiana, que va abordando pues, un nivel un poco más de implicación, todos los elementos. Luego tenemos un plan más de formación política y luego después una formación permanente, que es la que dura hasta siempre. Aunque bueno, como sabemos que la gente, pues bueno, hay fallecimientos por causas naturales, la gente se da de baja, no lo tiene claro, se va, viene. Hay veces que hay equipos que se refunden y hay militantes que bueno, que están toda la vida haciendo el plan básico de formación cristiana, el plan político. Eso no es problema, porque no se trata de ir cumpliendo etapas ni de sacarse un título. Se trata de ir haciendo vida. ¿Estos equipos se reúnen una vez a la semana? Normalmente sí. ¿Y qué hacen en esas reuniones? Pues en dos palabras, poner en común la vida vivida desde la fe. En dos palabras. Si es una reunión que trata un tema del plan correspondiente, pues hay un material que se lee, se profundiza, se reza y que acaba en unas preguntas que son un ver sobre el tema en concreto, un juzgar apoyado en textos del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, sobre esa misma realidad, y un actuar. ¿Qué es el actuar? Pues que el militante en este caso, una vez visto sobre el problema en concreto, sobre el juicio que haya podido hacer, se propone a sí mismo unos cambios que implican cambio en su vida y que implican acción en los lugares donde está. A tres niveles, evangélica, ¿no? A nivel personal, que tengo yo que cambiar de mi vida para ser más fiel en ese aspecto en concreto. ¿Qué puedo yo hacer en uno de los ambientes en el que estoy? Perdón. Sí. En uno de los ambientes en el que estoy, en mi familia, en mi ambiente de trabajo, en mi ambiente de la asociación de vecinos, en el partido, si estoy en algún partido militando, intentando militar, en una ONG correspondiente, donde fuere, ¿qué puedo hacer yo con esas personas que estoy ahí para que vayan ellos avanzando en la línea también del Evangelio? Y luego en la estructura en la que estoy también, ¿qué puedo hacer para que estructuralmente esa estructura cada vez se vaya pareciendo más a lo que Dios quiere del mundo? En las estructuras el compromiso en esas estructuras ha ido variando. Es decir, antes primordialmente era en los partidos políticos y en los sindicatos, ahora se ha abierto más
Vamos a ver. La sociedad ha ido cambiando. Digamos, la preponderancia de la presencia de la gente en partidos y sindicatos, ahora que había hace 20, 30 años, ahora la sociedad en ese sentido es más plural. Eso no hay que verlo como una desventaja tampoco para partidos y sindicatos, porque España adolece también de ese movimiento ciudadano potente que puede haber en otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? Esa presencia también de los militantes intenta estar presente en cada una de las organizaciones que al final salen de ese mismo mundo obrero, que intenta ser respuesta a determinados problemas, a determinadas situaciones. Uh-huh. ¿Hay militancia en partidos políticos ahora mismo? Sí la hay. ¿Militancia en sindicatos? Mucha. ¿Militancia en estas otras organizaciones? También la hay. Bueno, somos reflejo también de lo que nosotros estamos llamados a evangelizar todas las realidades del mundo obrero dentro de nuestra pobreza. Y donde está la gente sufriente, donde está la gente que intenta luchar por un mundo mejor, sobre todo, ahí estamos nosotros también a aportar nuestra visión, nuestro carácter, nuestras posibilidades, e intentar sumar y pulir en la medida de nuestras posibilidades todo aquello que vemos que puede que no esté en línea con lo que quiere Dios del mundo. Un militante que está en una institución, en una plataforma, sea la que sea, siempre conserva su capacidad de denuncia crítica, ¿no? Me imagino que claro, ante la situación actual, por ejemplo, de los sindicatos o de los partidos, desde dentro también estaréis diciendo... Claro, nosotros intentamos, claro, una de las labores que hay, como ya vengo diciendo, además de hombro con hombro trabajar con los que están allí para juntos combatir injusticias, es evidente también que una de las cosas estructurales que hay que hacer es modificar la estructura para que sea a su vez cumplidora de eso que queremos. Entonces, toda institución tiene problemas no solo de ineficiencia, sino de falta de fidelidad. Las propias instituciones lo reconocen, ¿no? Porque es así, son obras humanas y como tal son susceptibles de mejorar. De falta de fidelidad a lo que realmente quieren, que nosotros intentamos militar en organizaciones que tengan claro por lo menos, apuesten por ello, al menos nominalmente, a veces nos cuesta, por los últimos. Entonces nosotros en ese sentido siempre intentamos ser una voz, no la única, una voz que intenta poner en el centro que la primera acción va a tener en cuenta a los últimos. Otra de las facetas de la OAC es sus publicaciones, sus medios de comunicación. Aquí tenemos sobre la mesa una muestra, Noticias Obreras, Uh-huh. el Tú, que se sigue publicando, sí. Y una serie de cuadernillos, aparte de la editorial. Aparte de la editorial, de Ediciones OAC. Ediciones OAC de libros. Que publica un par de libros al año, más o menos, sí. La presencia mediática, ¿cómo la ves? Claro, vivimos en un mundo en el que, yo te lo he oído a ti decir alguna vez, si no sales en los papeles, en los medios, parece que no estás, que no existes, ¿no? Y sí que es cierto que vivimos en un mundo donde lo mediático es muy importante y que muchas veces la formación que tiene la gente, no solo la información, es la que le proporciona los medios de comunicación. Nosotros entendemos que tenemos una voz que poder ofrecer y que modestamente creemos que es necesario ofrecer, como voz de iglesia dentro del mundo obrero. Y de ahí nuestra tradición, que es amplia también. Noticias Obreras tiene un montón de años de historia, ¿no? El Tú también, hubo una época en que no se editó, pero desde hace unos años se vuelve a editar. Eso en cuanto a publicaciones periódicas. Y luego hay una serie de cuadernos que nosotros sacamos con motivo de temáticas concretas, ¿no? Este es el de este mismo año, que se llama Ante una democracia rota es posible, otra política es posible, ¿no? Desde la comunión. Cuadernos que tienen mucho eco y que desde distintas organizaciones se nos valoran mucho. Se nos valoran mucho. Que es de fondo. De fondo, esto es. Se aprecia lo que aportamos, lo que decías del comienzo, nuestra no renuncia a lo esencial. Porque sirve un poco de aldabonazo de las conciencias de aquellos que el día a día es difícil, ¿no? Y a veces en la negociación de temas concretos, en la mejora de temas concretos, puedes olvidar por qué estás en los sitios donde estás, en los sitios donde militas. A nosotros nos reconocen el valor de las cosas que publicamos porque intentamos que eso sea el centro siempre de la cuestión. No tengo aquí, está todo el fondo, luego hablaremos si quieres. Vamos con el fondo de solidaridad también, aparte de los medios. El fondo de solidaridad, el año 92, la OAC se planteó que además de las cosas que habitualmente hace, era necesario mostrar solidaridad efectiva con aquellos movimientos de trabajadores cristianos en el mundo que sufren más penurias que nosotros.
en el sentido de que a veces ni tienen facilidades ni para formarse, ni para reunirse, ni para poder dar cursillos, charlas y demás. De ahí nació el fondo, de intentar cubrir, ser un granito de arena en ese mar de dificultades que muchos movimientos del tercer mundo tienen hoy para poder ejercer su misión. Entonces, llevamos 20 años con ellos. Es un fondo que no tiene estructura independiente de la OA, que sacamos adelante los militantes en cuanto a la gestión. Todo euro que se da para esto es euro invertido en proyectos concretos. O sea, los fondos son de cada militante que aporta al fondo de solidaridad. No solo, todo aquel que quiera. Nosotros esto lo ofrecemos. Nada más tenemos mucha más libertad que a veces que para pedir el fondo para actividades que organizamos nosotros aquí en España, ¿no? Sino que tenemos mucha más libertad a la hora de pedir, porque sabemos que dinero que entra, euro que entra, es euro invertido en realidades muy concretas. Aquí están los proyectos de este año. Hay proyectos en África, en América Latina, en Asia, y lo hacemos en coordinación con el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, ¿no? ¿Proyectos de formación, proyectos sociales? ¿Qué tipo de proyectos? Fundamentalmente de formación de cuadros, de militantes. A veces hemos ido ante necesidades concretas que nos han hecho de los países. En concreto, hemos hecho alguna formación pues del estilo de ayudar a chavales que puedan tener escuela para poder liberar a sus madres y que también reciban formación. Eso es, sí, pero normalmente nos dicen en países como Costa de Marfil, oye, necesitamos posibilidades de poder que la gente se pueda desplazar hasta la capital y poder tener un curso allí de mínima formación evangélica, pero también aplicada a cómo podemos ser nosotros agentes de evangelización en los lugares donde estamos, en el mundo del trabajo en el que estamos. Pues bueno, vamos para allá. Este fondo, pues de sus 20 años de historia, dentro de nuestros magros medios, pues ha recaudado 1.100.000 y pico euros hasta el año pasado. Ahí está la relación de países en los que hemos intervenido, que puede haber tranquilamente 20 países, y bueno, estamos orgullosos de ellos, y estamos también seguros de que debemos dar más difusión a esto para que se vea que es una cosa importante, una cosa buena, y que más gente pueda participar con nosotros en esta labor. El mundo obrero lo está pasando fatal, está sufriendo horrores, ¿no? Muy mal. ¿Os indigna esta situación? Claro, cómo no. Nosotros nada más no hablamos en segunda o en tercera persona, hablamos en primera persona, somos mundo obrero. Y es una situación muy dura, muy dolorosa, ¿no? Porque al final, como en toda crisis, al final los que la sufren verdaderamente son los que están más abajo. Y estamos viviendo situaciones que todo el mundo lo dice por la calle todos los días, que no hubiéramos pensado hace 5, 6, 7 años que pudiéramos estar viviendo ahora mismo, ¿no? Las medidas económicas para salir de la crisis están suponiendo sobre todo recortes en derechos, en prestaciones que afectan exclusivamente a la gente que no tiene posibilidad de pagarse otras posibilidades. Entendemos que eso es una injusticia flagrante. No se puede construir por lo menos desde nosotros entendemos eso, una sociedad que se entienda madura, que se entienda sensible, que se entienda sana, democrática. No se puede construir una sociedad, no se puede dar una alternativa a una situación de crisis desde políticas que lo que hacen es, en primer lugar, recortar dinero, derechos y demás para aquellos que más están sufriendo los efectos de la crisis. Digamos que todo lo que se construya de ahí para arriba pues difícilmente será justo. O sea, volver a colocar otra vez en el centro del sistema económico a la persona humana, ¿no? Claro, por encima del negocio y del beneficio. Nosotros entendemos que el progreso de una sociedad debe, digamos, el grado de desarrollo de la sociedad debe medirse no por el PIB, sino por en qué medida los últimos son los primeros que son atendidos. Eso es lo que da idea de una sociedad desarrollada, de una sociedad que piensa. El Papa lo ha dicho, ¿no? Últimamente los ancianos, los jóvenes, los que más atención deben recibir son los parias ahora mismo de nuestra situación, de nuestro sistema. Eso no es un mundo justo ni es un mundo vivible, es un mundo que tiene los días contados. No puede ser. ¿Qué soluciones ofrecéis? ¿Qué salidas veis? ¿La indignación, la rebelión, la solidaridad? La indignación es fruto de la situación. La indignación es una reacción humana lógica, natural y hasta esperable, y a veces hasta nos pensamos o piensa la gente que demasiado poca indignación hay. La indignación no tiene por qué ser mala.
porque es el reflejo de una toma de conciencia en una situación que es injusta. ¿Ante eso qué? Pues primero darse cuenta o caer en la cuenta de que eso no es justo, de que tiene que ser de otra manera. Y hacer porque muchas veces tomamos conciencia de que eso no puede ser, pero nos quedamos sentados en la silla, en casa, en el sofá, porque la tarea es grande. Aplicar aquí también el ver, jugar y actuar. Y hacerlo gradualmente, y tener claro que todo pasa porque los cambios han de ser estructurales, necesariamente, ambientales y también personales. Asumir que nosotros tenemos cosas que cambiar. Supongamos que tenemos los dos primeros, que es mucho suponer, pero supongámoslo, los dos primeros frentes cubiertos. ¿Qué cambios estructurales? Es mucho suponer. Hombre, necesitamos una estructura política, una estructura democrática de partidos elegidos y de partidos que sean, realmente agentes de cambio y con posibilidad de cambio. Hoy nos encontramos con situaciones que a veces dudamos. Digamos que la influencia de los medios económicos ahora mismo, de los poderes económicos sobre los poderes económicos establecidos, que están en una situación, digamos, que no están siendo los perjudicados por la crisis, por decirlo de un modo fino, digamos que tienen demasiada influencia sobre la política ahora mismo, ¿no? Digamos que encontramos con políticas económicas concretas, fiscales, de dónde se ponen las prioridades ahora mismo, que parecen fuertemente influenciadas por el poder económico. Eso ha de cambiar. Eso no es una cuestión, yo no digo que sea fácil, digo que es imprescindible. Una especie de refundación de la democracia. Desde luego, tal y como está, ni atiende, ni está atendiendo, ni va a atender las necesidades de los últimos. Eso tiene que ser irrenunciable. Si para eso hay que cambiar cosas, hay que cambiarlas. ¿Y cómo se hace? Uno a uno. Todos tenemos que tomar conciencia de que eso debe cambiar. Pero a nivel estructural, ¿están fallando los controles? Tú me llevas a nivel estructural, sí. Yo te entiendo. Pero, porque es el que... pero nos falla el estructural porque los anteriores nos están dando. Sí. Si nos convenciéramos uno a uno de que esto es inadmisible, sería más fácil cambiar lo estructural. De hecho, se está dando de alguna manera. Las movilizaciones de gente que en su vida se ha planteado la necesidad de intervenir políticamente en el sentido amplio de la política. Todos somos seres políticos, todos tenemos humanamente la necesidad de relacionarnos, de establecer relaciones sociales humanas. Eso es política, eso es hacer política. Ahora más que nunca, ahora más que hace 10 años, mucho más, la gente enseguida sale a la calle, a veces no tienen otra cosa que poder hacer, para decir no estoy de acuerdo, que es básicamente lo que se dice. A veces sobre un tema, a veces sobre otro, a veces no estoy de acuerdo y esto hay que cambiarlo, no puede seguir así. Eso forma parte de lo que hay que hacer. Y luego hay que articular alternativas, por supuesto que sí, y eso ya va más hacia lo estructural, como tú dices, ¿no? Y hay que ver qué cosas de las que se pueden hacer son buenas, ponen otra vez a los últimos como los primeros, y eso es lo que hay que hacer. Y entonces hay que trabajar dentro de los partidos. A lo mejor hay que crear partidos nuevos, no lo sé, pero no es el debate de ahora. Pero hay que estar en los partidos y en las mediaciones, en las organizaciones que ahora están, porque son las que tenemos y las que hay que cambiar para que vayan cambiando así y para que vayan haciendo otra sociedad poco a poco. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Y luego otro, y muy importante también, es demostrar en la práctica, que es lo que nosotros nos intentamos proponer, de que otra forma de vivir es posible. Que no porque la estructura no cambie, nosotros estamos legitimados a no cambiar. No podemos estar permanentemente echando la culpa a que la cosa no cambia para nosotros no cambiar. Y hay que demostrar de forma sencilla de que es posible vivir con poco dinero y no pasa nada, al revés, hasta es más feliz. No. Es posible consumir menos y no pasa nada. Es posible compartir lo que se tiene, el dinero. Estamos viendo ejemplos muchísimos en los últimos años de familias que están compartiendo dinero. El dinero que tienen es una mala situación. Es una mala situación la que ha llevado a eso, y no es la única solución ni la mejor solución que toda la familia se tenga que rascar el bolsillo para poder llegar a que el último de la familia pueda llegar a fin de mes y tenga que comer. Pero también es un ejercicio de solidaridad, y por ahí tenemos mucho que crecer, cada uno de nosotros y la sociedad entera. Lo que yo creo, una de las cosas que más molesta a la gente pobre es que funcionen más o menos bien sus partidos y sus sindicatos, pero que no sean honrados.
Y los casos de corrupción. Claro, claro que sí. Es decir, se lo están llevando y nosotros no vivimos. Es decir, y cada vez son más y se extiende a todos los partidos, prácticamente a todos los sindicatos, es decir, todos implicados. Es decir, o fallan los controles o fallan las mismas estructuras. Al menos... Mira, todos estamos imbuidos de los valores del sistema. Y en los valores, este sistema lo que dice es, en el que estamos viviendo, el sistema económico, social derivado de ese sistema económico que pone lo primero el beneficio, no la persona, la cultura que genera eso es, si tú puedes coger, coge. Ya. Y todos estamos imbuidos de eso. Para eso hace falta controles externos, como tú dices, que impidan o imposibiliten. También hace falta formación de la gente y valorizar lo que es la acción política, porque la acción política no puede ser que yo me pongo encima del burro para desde allí coger todo lo que pueda. Claro. Y que después a la hora de votar esos principios y criterios se reflejen. Claro, exactamente. Entonces, hay un ejercicio fuerte, por eso vuelvo a lo personal, de un ejercicio ético, si lo queremos llamar, moral, que diríamos nosotros desde lo cristiano, de que debe ser inadmisible lo que es inadmisible. No puedes utilizar tu puesto público, cualquiera que sea él, para beneficio personal. Tú estás ahí para otra cosa. Estás para beneficio del colectivo y desde nuestro punto de vista para beneficio del colectivo y especialmente pensando en los últimos de la fila. El bien común. El bien común. ¿Qué relación mantenéis con la... Estar en frontera significa que las relaciones, tanto con las fuerzas políticas y con los grandes de la tierra, como con la Iglesia institución, a veces no son... ¿Cómo están en este momento? Bueno, como tú dices, son de frontera. Siempre lo han sido. Entonces, con lo social ya hemos hablado un poquito cómo estamos. Con la Iglesia, nosotros tenemos a gala eso de la frontera porque la Iglesia nos envió a eso. Y cuando la Iglesia hizo ese envío, entendemos que asumió también que nos mandó también para ser micrófono de lo que está ocurriendo fuera y lo que el mundo le pide a la Iglesia. A todos, a cualquier persona, a ti y a mí, cuando alguien desde fuera nos dice debes cambiar en esto porque si no, no atiendes, la primera reacción es ¿qué me estás diciendo? Si yo creo que lo estoy haciendo bien. A la también le pasa. A la religión digital seguro que le pasa también cuando recibe críticas negativas. Es normal, eso, es normal. Y podemos a veces estar equivocados en la crítica que trasladamos, o que no sea suficientemente evangélica. Pero hay que vivir esa tensión y vivirla con normalidad. A veces hay épocas que se vive con más normalidad y otras con menos. Hay que reconocerlo. Pero nosotros tenemos que tener claro dónde estamos. No es fácil en el día a día, porque te puedes contaminar de... A veces puedes poner tu interés particular, tu interés personal, tu interés como movimiento, más que la reivindicación que te traslada desde fuera la gente de la calle, el mundo obrero, ¿no? Y a veces pues lo personal también influye en la relación que podamos tener con unos y otros, es cierto. Pero yo entiendo que es normal y hay que vivir como normal una relación de tensión en el sentido positivo, porque los cambios requieren esfuerzo y lo van a requerir siempre. Y es normal vivir esa tensión. Hombre, estaríamos todos más a gusto si toda la Iglesia entera, en todos los campos, hiciera apuesta real y visible en todos los campos por los últimos. A veces no te voy a negar que a veces esto lo echamos en falta algunos. Está muy clara la apuesta de la Iglesia por lo asistencial. La labor de Cáritas es inmensa y la labor de apoyo de la Iglesia a lo caritativo es inmenso. Y sin él, digamos que la situación en España hoy por hoy sería muy diferente. Hay mucha gente pobre, empobrecida por la situación, que ante la situación de Cáritas, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, está mirando de otra manera la Iglesia. Porque ha encontrado una Iglesia madre, una Iglesia misericordiosa, una Iglesia protectora. Y se ha preguntado por qué hacen por él cosas sin cobrar nada. Bueno, yo creo que el Papa va por ahí también cuando dice, sobre todo misericordia. Empecemos por la misericordia y luego empecemos a hablar, ¿no? Bueno, no sé. O sea, que echáis un poco de menos el siguiente paso, el paso, claro, pasar de lo asistencial. Claro. La Iglesia, además de lo asistencial debe ser consecuencia. Ante una situación de injusticia no podemos permanecer impasibles. Eso es una parte esencial. La otra cosa que hay que hacer ante una situación de injusticia, debemos decir que hay una injusticia. La denuncia profética. La denuncia profética, con todas las implicaciones que eso tiene, porque te puedes equivocar.
pero hay que asumir que se puede equivocar uno. Y yo creo que es más problemático el silencio, porque el silencio también es una toma de postura. El hablar es una toma de postura, pero el silencio también. Esa dinámica no está cambiando desde Roma. Es decir, el Papa sí que se está implicando, sí que no calla, sí que denuncia, sí que ha optado claramente por una iglesia pobre para los pobres, denuncia lo que decías antes de la cultura del descarte. Sí. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en nosotros, los que somos gente de iglesia y nos reconocemos como gente de iglesia, y en la gente de fuera, que está próxima a la iglesia o incluso en la que no. Y se está viviendo esa viveza, ese revivir de la gente, de la esperanza de la gente. Porque lo que está haciendo el Papa es, ocupémonos sobre todo de los últimos. Empecemos por ahí. Con eso comulgamos, sintonizamos. Yo creo que hay poca gente de la iglesia ahora mismo que esté diciendo que eso no le gusta. Muy poca gente. Para la iglesia también esto es cambio. Lo tenemos que reconocer porque aunque está en lo nuclear del mensaje, a veces no lo hemos puesto en la primera de las líneas de combate, por decirlo de alguna manera, la esencia de eso. Como decíamos antes, todo es cambio, todo es dificultad, pero bueno, mientras sigamos avanzando, eso está bien. ¿Tenemos pasos que dar en la iglesia? Yo creo que sí, tenemos muchos pasos que dar. Sobre todo en lo de la demostración práctica, la demostración también verbal de que queremos estar y que estamos con los últimos. Se nota de todas maneras ese viento de ilusión que viene de Roma y que contagia y que incluso se nos ve de otra forma en España, concretamente, a los católicos. No lo sé. Eso ya no lo sé. No tengo elementos para esa percepción. Mi sensación es que sí, pero la verdad es que no tengo elementos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y habrá gente que lo esté estudiando. Pero no te sé decir. Yo creo que sí. Yo veo en la gente ilusión. Tengo conocidos dentro del mundo de lo católico y dentro de fuera. Y yo sí que veo ilusión. Veo ilusión porque, claro, hablar de los problemas de la gente y poner en primer lugar los problemas de la gente y que es inadmisible que sigan existiendo situaciones de paro juvenil tan elevado como tenemos en Europa, de olvido de los ancianos, y de que lo primero que ponga esta sociedad es, no digo yo, es el Papa, el culto al dinero por encima de cualquier otra cosa, y que eso no puede ser. Pues hombre, al 99% de la gente esto le hace ilusión. Primero porque hace mucho que no lo escuchaba, y segundo porque es verdad. O sea que terminamos con un canto a la esperanza. ¿Es posible una revolución tranquila en la iglesia? Tiene que ser posible. Tiene que ser posible. Tiene que ser posible. Si no, ¿qué pintamos aquí? Y ahí está la OA para apoyar ese cambio. Intentaremos ser uno de esos granos de esa arena. Muchísimas gracias, José Fernando. A ti.